Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén en esta presentación de el tercer sábado de mayo, pero la segunda presentación de este mes. Bienvenidos a todos por estar aquí, aquellos que están en Zoom en directo y aquellos que nos estén viendo por YouTube cuando subamos el programa. En el día de hoy tenemos la presentación El app del miedo y el cerebro límbico. Ya explicamos la semana pasada, cuando nos referimos al cerebro límbico es un término más abstracto. En realidad es el sistema límbico. Son diferentes partes del cerebro que interactúan para almacenar y responder a emociones, a sentimientos, imágenes. Y cuando digo sentimientos, de los 5 sentidos, a ese olor de la infancia, de la panadería, de donde te llevaba tu abuelita, o ese, para muchas personas, el olor del tabaco les recuerda al abuelo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está almacenado en el sistema límbico. Lo hemos llamado el cerebro límbico de una manera más abstracta, metafórica. En la pasada semana explicábamos una parábola, la parábola del móvil, comparándola con el cerebro límbico, o con este sistema límbico, y cómo en un móvil tenemos aplicaciones que podemos ver, como puede ser la aplicación de WhatsApp, de YouTube, de Netflix, y muchas otras aplicaciones, y luego aplicaciones internas del sistema operativo del móvil. Y cómo de una u otra manera el sistema límbico también tiene esos compartimentos, esos archivos, esos cajones con diferentes archivos donde tenemos estas aplicaciones, que en teoría no deberían estar corrompidas, en teoría no deberían estar con ningún tipo de virus o mal funcionamiento, que no deberían estar hackeadas. Para aquellos que no sepan, el hackeo es cuando alguien se mete dentro de tu sistema y hace que tu sistema no esté funcionando bien. Aplicaciones que no deberían estar saturadas, que no deberían estar drenando tu batería. Hablábamos de cómo, por ejemplo, de vez en cuando el móvil te manda un mensaje o te aparece un mensaje en el móvil diciendo: el móvil está yendo muy lento, empieza a eliminar ciertas imágenes o ciertos vídeos, empieza a vaciar ciertos archivos. Hay muchos de nosotros que llevamos demasiadas imágenes que no nos hacen ningún bien y que nos drenan la energía. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que después de 30 años todavía te están contando del divorcio del exmarido? El exmarido ya está ahí con otra, se ha olvidado tremendamente de ese evento, y sin embargo la mujer o la ex esposa todavía está ahí con esas imágenes en su móvil que están drenando su energía. Y tenemos que o borrar las imágenes o subirlas a la nube. Cuando subimos a la nube, es una manera, una expresión de decir: dárselas a Dios, que el Señor se encargue de eso, que nosotros no tenemos más espacio en nuestro sistema límbico para continuamente estar trayendo a referencia todas esas imágenes. ¿Okay? Entonces, vamos a usar referencias del estudio anterior. Para aquellos que no lo han visto, está subido, lo hemos subido esta semana, así que les invitamos a verlo. Y dentro de ese estudio también hemos puesto en los comentarios otros estudios asociados que tenemos en el canal, que nos puede también ayudar. Así como hoy también mencionaremos algunos otros estudios de conexión que nos van a ayudar. Uno de ellos, antes de que se me olvide, es ¿dónde están los hijos que te he dado? Queremos hacer referencia a ese estudio, ¿dónde están los hijos que te he dado? Porque estamos hablando del miedo.
la aplicación del miedo y el cerebro límbico. Y muchos padres, parte de esa aplicación del miedo la tienen cargada con un miedo por sus hijos, por una preocupación por sus hijos, tanto actual como eternal, podríamos decirlo así. Las decisiones de nuestros hijos que nos van a condicionar en nuestros miedos, porque si mi hijo decide hacer esto o decide decir lo otro, eso va a implicar que mi hijo no se va a salvar, no lo voy a ver al otro lado del río y por lo tanto esto me trae una angustia, un miedo, etc. Entonces, por eso ya os lo digo ya desde el principio, el estudio, uno de los estudios a los que vamos a hacer referencia ya desde el principio es el de ¿dónde están los hijos que te he dado? Que lo tenemos también subido en el canal. Muy bien. Entonces, tenemos el sistema límbico que se va llenando, o se va llenando, tenemos la estructura del sistema límbico y que va creando ese cerebro límbico por los primeros 7 años de vida, con experiencias que son almacenadas como imágenes, emociones, sentimientos, recuerdos, pero todos los recuerdos son imágenes en realidad. Todas las palabras son imágenes, son traducidas a imágenes y están almacenadas en el sistema límbico, creando ese cerebro límbico, podríamos decir así, que nos da respuestas a las diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo tengo 3 meses de vida y tengo hambre, el sistema límbico, que es el que está detrás del apetito, los antojos, la sed, las necesidades más físicas de supervivencia, pues llora. Y empieza a llorar, y empieza a pedir, y empieza a llorar, y empieza a pedir, y empieza a llorar. ¿Ok? Ahora, imaginaros lo siguiente. Un cirujano totalmente respetado en el hospital, con un doctorado, con una especialidad, con un buen sueldo, salvando vidas en el hospital, llega a la casa y llega a la casa a las 5. Y entra por la puerta y normalmente su esposa tiene la cena puesta a las 5 cuando él entra por la puerta. Pero esta vez algo ha ocurrido, como suele pasar, y la cena no está lista. Está casi lista, pero no está lista. Entonces, este cirujano que cognitivamente, ese cerebro cognitivo que va evolucionando con la edad, a partir de los 7 años empieza a entender más los conceptos abstractos, por lo tanto le puedes enseñar a un niño de 7, 8, 9, etcétera, más términos abstractos como por ejemplo las matemáticas, etcétera. Ese cirujano que durante el día ha estado actuando en su cerebro cognitivo, ha estado tomando decisiones de vida o muerte, ha estado tomando decisiones a nivel administrativo, a nivel de rellenar formularios, recetas, prescripciones, etcétera, entra hambriento y cansado. Y después de un día de gran estrés, hambriento y cansado en la casa, y pregunta: hola, amor, ¿qué hay hoy de comer? ¿Dónde está la cena? Y ella le dice: mira, me estuvo llamando mi mamá, que tenía ahí un problema con mi hermano, etcétera, 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 y la cena va a estar en 5 minutitos, en 5 minutitos. Si me ayudas a poner la mesa, pones el mantel, pones los platos, me ayudas a poner la mesa, y ya se le cambia el rictus de la cara al cirujano. Se le cambia el rictus y... ¿Pero cuánto falta? 5 minutos. Y ya mira el reloj. Y tiene hambre. Y mira el reloj, etc. En ese momento, cuando está cansado y hambriento, ya no es un cirujano de 48 años o de 50 años que tiene un sistema cognitivo súper desarrollado y que puede hablar de política como puede hablar de diferentes aspectos del cuerpo humano, y decisiones importantes que tiene que tomar en el hospital. Ya no es esa persona, porque el sistema o el cerebro límbico ahora le va a dar la respuesta de cómo actuar en esta situación. El sistema límbico, que está cansado, que está agotado, le va a dar
va a ir a esos archivos de los primeros 7 años y le va a dar la respuesta. En esos archivos de los primeros 7 años, cuando estamos cansados, cuando estamos hambrientos, cuando estamos con sueño, estamos mañosos, nos ponemos a llorar, nos ponemos a patalear, nos volvemos insoportables y ahora este hombre de 50 años, parece mentira que la cena no esté hecha. Y he estado todo el día y parece mentira. ¿Qué está haciendo? No, no está llorando. Sí, sí está llorando. Porque no está siendo razonable. No está siendo razonable, está siendo visceral. Y eso viene del sistema límbico. Está siendo en ese momento como un niño de 3 meses que está llorando por la teta de la madre. Porque tiene hambre y está cansado. Y le tienen que limpiar. Entonces, de repente, pasan 3 minutos. La esposa está acabando de alinear la ensalada. Y dice, me voy a comer algo. Y el me voy a comer algo es salir por la puerta, irse al restaurante chino de la esquina, esperar 15 minutos a que le llegue los rollitos de primavera y el arroz frito, ¿ok? Que es totalmente irracional, porque estaba la esposa a 2 minutos de poner la ensalada a la mesa. A 2 minutos. Pero ahora él sale de la casa, se va al restaurante chino de la esquina, a sentarse ahí y esperar 15 minutos para comer. Eso lo hace una persona que ha involucrado su sistema cognitivo, pensador, razonable, balanceado, etc. No, eso lo hace un crío, lo hace un niño. En ese momento, ese doctor de 50 años tiene 2 y está actuando como un niño de 2 años. Y sin decir nombres, esta historia es una historia real, ¿ok? Que conozco personalmente, ¿ok? Algunos de los detalles han sido cambiados por la protección de aquellos involucrados. ¿Ok? Pero en rasgos generales es una historia real. ¿Ok? Como el sistema límbico de aquellos primeros 7 años forma ese cerebro límbico que nos da las respuestas que nosotros necesitamos cuando estamos más cansados, cuando estamos más estresados, cuando estamos más agobiados, cuando estamos más hambrientos, cuando tenemos dolor, cuando estamos más emocionalmente sensibles, cuando tenemos añoranza, cuando echemos de menos a alguien, cuando estamos tristes, cuando estamos más viscerales, cuando alguien nos corta en el tráfico y vamos tarde y ahora todos los semáforos están en rojo, etcétera, etcétera. Cuando esa combinación de eventos de una u otra manera son disparados contra nosotros, nosotros tendemos a ir al sistema límbico. Y cuando vamos al sistema límbico tenemos que tener en cuenta que las únicas opciones que nos está dando el sistema límbico son de 0 a 7 años. Es cuando nos convertimos en más críos, en más niños. Y cuando vemos las discusiones de pareja de un matrimonio que se ama, ¿ok? De un esposo y una esposa que se aman, pero vemos las discusiones cuando de vez en cuando discuten, nos damos cuenta que son 2 niños en el patio del colegio. 2 niños en el patio del colegio. Esas son las discusiones. Porque están cansados, porque están agobiados, porque tienen hambre, porque no han dormido bien, porque el niño ha estado despierto toda la noche. El niño ha estado despierto toda la noche porque ha estado vomitando, porque fue a la piscina del colegio y cogió un virus, etcétera, etcétera, etcétera. Al día siguiente pelea entre los padres. Qué curioso, ¿no? Al día siguiente pelea. Falta de sueño, no han dormido bien, han salido de la casa, no han comido como tendrían que comer, ya empezó todo el día tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pelea. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que somos personas maduras y empezamos a actuar de una manera infantil. ¿Okay? Entonces, dentro de la estructura básica de ese armario de archivos donde vamos almacenando cómo responder a cada situación, ¿okay? Y que podemos hacer referencia de esos archivos cuando tenemos 80 años, porque una de las cosas más tristes que se puede ver es a una persona de 80 años que no es que tenga una enfermedad cognitiva,
sino que es una persona inteligente, tiene 80 años y no es una persona que de una u otra manera cognitivamente haya habido un deterioro por una enfermedad, sino una persona que puede jugar al ajedrez, que puede mantener una conversación, que tiene sus opiniones políticas, religiosas, sociales, etcétera, etcétera. Y de repente pega unos gritos en la casa y dice, a ver, María, llévate a estos niños de aquí. Son los nietos. Llévatelos, que me están volviendo loco. Y levanta el bastón y está por pegarle con el bastón a uno de los nietos. ¿Okay? O sea, tiene 80 años y está actuando como un bully en el colegio, con aquellos que son un poquito más jovencitos que ellos. En ese momento puede que hasta los nietos estén más maduros que él. ¿Okay? Y ocurre con personas con 80 años, con 70 años. El estar al corriente de ello, el saber a través, por ejemplo, de lo que mostramos la semana pasada, lo que estamos comentando ahora, el nosotros cognitivamente estar al corriente de que muchos de estos comportamientos son comportamientos infantiles, porque son viscerales, porque estamos cansados, porque tenemos mucha presión, porque nos han hecho mucho daño, porque y ha causado algo muy visceral en nosotros, etcétera. El estar al corriente de ello ya nos da más poder a nivel cognitivo para poder ser más maduros en esas situaciones. En lugar de ir a través de esas situaciones y decir, es que no sé por qué me comporto así. Bueno, ahora sí estamos aprendiendo el por qué nos comportamos así. Nos comportamos así porque estamos haciendo referencia a nuestro baúl de niño, de crío. Okay. Cuando ese baúl tiene las estructuras, pero todavía no están llenos de esas emociones, de esas situaciones, de esas experiencias, el ser humano tiene esos archivos formados, pero vacíos, originalmente, para ser llenados de amor. Esas aplicaciones que tenemos, que responden a nuestra valía, es para que nuestra valía sea interpretada a través del filtro y de los impulsos o estimulaciones del amor. Entonces, ahí deberíamos tener un concepto de nuestra valía que es más acertado, que es más balanceado y es más sano. El concepto que podemos tener, o sea, hablábamos en el mes de abril y el mes de marzo, hablábamos de la valía, de la estima, pero hablábamos también, por ejemplo, de otras, estoy tratando de acordarme de los otros programas que habíamos hecho. A ver, Mary, igual si está por ahí o alguno, dime, aparte de la valía, ¿qué otros? Porque me queda un blanco ahora. ¿De cuál? ¿De los Tenemos, meses de este sí, mes de los últimos pasado? meses. Sí, del mes pasado tuvimos el de la valía, el de la Sí, estima. tuvimos el de invitación de esperanza, sanando tu autoestima, el poder del perdón, Ajá, efectivamente. Ok, entonces, el corazón de perdón, por ejemplo. servicio. Ajá. eh, Tenemos la aplicación del perdón. Eso es un archivo que tenemos ahí, que es lo que de una u otra manera tratamos, el archivo del perdón. ¿Por qué? Porque hay cosas que se rompen, hay accidentes, hay situaciones en las cuales de una u otra manera nosotros tenemos que activar el perdón. Y de hecho vemos que de una u otra manera tratamos de llenar ese archivo y lo vemos en el colegio o lo vemos en las casas cuando el hermano mayor le hace algo al hermano menor y le dice el papá, pídele perdón, dile perdón. Perdón. Estamos aprendiendo, perdón, a cómo llenar ese archivo, a cómo llenarlo. ¿Okay? De la estima también lo estamos aprendiendo a cómo llenar. Si eres el número 1, si has ganado, recibes medalla. Si no has ganado, no recibes medalla. Y de una u otra manera estamos llenando el archivo vacío, pero que la estructura está ahí, pero lo estamos llenando con conceptos de cómo se ha de interpretar la estima. De una manera muy humana, de una manera muy errónea que al final nos desbalancea, nos va desbalanceando. ¿Okay? El corazón de servicio. Hacemos cosas por otros para ver qué podemos ganar
en ello, aunque lo que ganemos sea simplemente un crédito para nosotros que nos vaya a llenar un poquitito más la autoestima, por ejemplo. O sea, hemos dado, hemos ayudado, hemos hecho algo de servicio para otros, pero eso nos está validando un crédito que nos va a llenar también nuestra valía de autoestima. Por lo tanto, de una otra manera, entre esos apps hay una intercomunicación de todos ellos y una corrupción en ellos, porque esas estructuras están para ser llenadas a través del filtro y el estímulo de un amor incondicional. Pero esa no es la realidad del ser humano. El ser humano no llena esas estructuras, esos armarios con archivos para ser llenados, no los llena con estimulaciones y filtros de un amor incondicional. Los llena en un mundo altamente competitivo desde pequeñitos, en un mundo donde hay envidias, donde hay celos, donde hay egoísmos, donde a cada uno busca lo suyo, donde hay abandonos, donde hay gritos, donde hay una manera de disciplina que está basada en la fuerza, no en el amor. Está más basada en la intimidación en lugar de el verdadero perdón o el respeto, o enseñar a que si hemos tropezado no es el fin del mundo, sino es una lección para crecer. Por el contrario, recibimos castigo, recibimos látigo, recibimos que este ya no me habla o el otro no me habla, en el colegio nadie quiere jugar conmigo, me dicen cuatro ojos, me dicen que soy gordo, me dicen que soy flaco, me dicen que tengo piernas de paraguas, me dicen que tengo ojos de sapo, me tienen tal, si soy pequeñito me llaman la pulga, si soy delgadito me llaman el fideo, y luego juntas a los dos y gana la Copa del Mundo. Pero en principio la pulga es Messi y el fideo es de María, los dos jugadores de la Argentina. ¿De dónde vienen esos nombres? Porque uno es así pequeñito como el fideo y dice, no, el fideo. Sí, ahora uno ya lo interioriza, ya se convierte en parte de él, ya aquello que no ha sido filtrado a través de una aceptación, sino a través de un juicio. Fíjate, ese niño, ¿quién es aquel que está jugando, aquel rápido? ¿Cuál? Aquel fideo de allá. Viene como parte de un insulto. Aunque sea un insulto cariñoso, ya viene con una caricatura, de una caricaturización de la persona. Entonces, todo eso se va llenando y según se va llenando, esos archivos se van a ir llenando con una corrupción en ellos, con un virus en ellos, con una manera en la cual ahora tenemos respuestas a las situaciones de la vida, pero que son respuestas que ya están contaminadas porque no han sido generadas inicialmente desde pequeñitos, filtrados con un amor incondicional y con unos impulsos o con unas estimulaciones de un amor verdadero. Si tú coges a un niño y tú lo pones a crecer en una cárcel de alta seguridad con criminales, la sorpresa sería que ese niño, cuando cumpla 35 años, sea un respetable ciudadano de la sociedad, que tuviera unos valores morales muy altos, que no hubiera estado nunca metido y nunca hubiese probado la droga, que nunca se hubiese metido en una pelea, que nunca hubiese formado grupos o bandas, que fuera un doctor, que fuera un trabajador social, que fuera... Esa sería la sorpresa. Que fuera una persona íntegra, que que no fuera mujeriego, que no hubiera violado a hombre o mujer. Si tú coges a un niño y lo pones para que sea criado dentro de una cárcel de alta seguridad, lleno de criminales, llenos de violadores, llenos de asesinos, llenos de drogadictos, llenos de gente con bandas, etcétera, 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 lo extraño,
Lo raro es que cuando tú vayas a ver a ese niño ya crecido con 35 años, que ese niño se presente limpio, balanceado, sin ningún tipo de daño psicológico, que sea muy respetuoso, que esté muy bien educado, que sea muy útil, que sepa cómo trabajar, que sepa cómo ser puntual, que sepa cómo ser fiel a una pareja, etcétera, etcétera. Eso sería lo extraño. El hecho de que no matara a nadie, ya la sociedad estaría contento, porque diría la sociedad, bueno, este chico fue puesto como bebé en una cárcel entre criminales, asesinos, drogadictos, bandoleros, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Todos entenderíamos que si este chico acaba siendo astronauta astronauta o físico o algo así, decir, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y no nos damos cuenta que a pesar de que eso lo aceptamos como algo normal, como una expectativa normal de que un chico, si tú pones a un bebé, por eso no ponemos bebés dentro de una cárcel de alta seguridad. Por eso incluso en muchas de las cárceles, si son de alta seguridad, los niños son quitados de las mamás en esas cárceles y puestos en familias de acogida, etcétera. Precisamente por eso, porque entendemos que esos archivos que están vírgenes para ser llenados, van ahora a ser llenados con tráfico de drogas, con crímenes, con violaciones, con asesinatos, etcétera, etcétera. Y eso nos va a condicionar que ahora ese bebé va a acabar siendo un asesino en serie. O hay más riesgo de que así sea, por lo menos. Y que vaya a tener más inseguridades, que vaya a tener más desbalanceos psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por eso lo hacemos. Y no nos damos cuenta que la gran cárcel de alta seguridad, donde tenemos todas esas cosas, no es un edificio con altos muros allá, fuera del pueblo, sino es este mundo. Este mundo ya tiene sus imperfecciones, este mundo ya tiene todo ello. Y encima estamos esperando que alguien sea perfecto a pesar de haber sido expuesto y llenado en esos armarios del sistema límbico, generando un cerebro límbico totalmente expuesto desde pequeñito a la envidia, al rencor, al egoísmo, a la competitividad, al ser tú mejor que el otro, etc. Dicen, no, pero es que mi familia no es de asesinos. Jesús dice, en el momento en que tú estás llamando a otro tonto, el espíritu que está detrás o, digamos, la chispa que está detrás es la misma chispa que se enciende en un asesinato. Es la misma chispa. Estamos bebiendo del mismo agua. No estamos escupiendo la misma distancia. A uno le estamos llamando tonto y si escupimos más lejos, a otro lo estamos matando. No escupimos la misma distancia, pero bebemos de la misma fuente. Cuando insultamos, cuando criticamos, etcétera, estamos viviendo la misma fuente. Entonces, esa gran cárcel esa gran cárcel de alta seguridad, donde exponer a un bebé sería corromper al bebé, es este mundo, chicos y chicas. Este mundo es esta cárcel de corrupción que exponiendo a los bebés a este mundo, los estás llenando de una u otra manera en esos archivos de corrupción. Y dentro de esos archivos hay un archivo que es el archivo del miedo o, usando el símil del móvil de la semana pasada, el app del miedo. Como todos esos apps, existe un planteamiento equilibrado del miedo y un planteamiento corrompido del miedo. El equilibrado del miedo, el miedo como un aspecto equilibrado, es, por ejemplo, el hecho de tener un miedo o un respeto a estar caminando por el lado
más extremo del borde de un edificio, porque por el miedo a caerme y hacerme daño, por el miedo que puedo yo tener a cometer una infidelidad para mi pareja, por el miedo al daño que yo voy a causar. Eso es parte de la aplicación del miedo. O sea, el miedo en sí tiene un aspecto que es correcto, que es balanceado, es un aspecto que es de beneficio para aquel que lo tiene, como para el círculo o el ambiente que lo rodea. Hay aspectos del miedo que son saludables. Os he puesto 2, pero hay muchos más. O sea, el miedo a yo ir a 200 kilómetros por hora en la autopista, el miedo a que yo, al tener un accidente, vaya a causar daño a mi propio cuerpo o daño a otras personas involucradas. Eso es un miedo totalmente respetable. Porque un miedo basado en una lógica también que se basa en el hecho de que si tú estás en un vehículo a 200 kilómetros por hora, tu porcentaje de accidente, de tú perder la vida, de tú matar a alguien, etcétera, etcétera, es alto. El miedo a coger una pistola. No a dispararla, sino a cogerla. El miedo a tener una pistola en la casa. Que alguien que uno de mis hijos lo encuentre y se pegue un tiro por accidente. Porque esas cosas sí que ocurren. O sea, hay aspectos del miedo que son preventivos, podríamos decir. A mí, ¿cómo se me va el miedo de que mi hijo coja una pistola que coja la pistola en la casa y se pegue un tiro? ¿Cómo se me va el miedo? No tengo una pistola en la casa, ese miedo se me ha ido. ¿Por qué? Porque el miedo, basado en la lógica, filtrado del nivel cognitivo, no solo visceral, he hecho una interpretación cognitiva madura acerca de esto y he decidido no tener un arma en la casa. Pero ya no es visceral, es razonable y hemos tomado medidas basado en una interpretación razonable. El problema es cuando el miedo está basado única y exclusivamente en una corrupción visceral o una corrupción del sistema límbico. Y es un miedo en el cual ahora todo es vivir en una especie de angustia continua. Si el niño va a aprender a andar en bicicleta, ya es miedo que se va a raspar la rodilla. Si el niño está subiendo al árbol, ya es miedo que se va a caer. Si el niño, si el niño trae los resultados de clase y no saca un 9, saca un 5, ya es miedo de que va a ser el tonto del pueblo y que no va a poder ganarse la vida. Si mi esposo está hablando por teléfono con alguien, ya es el miedo de que igual me está poniendo los cuernos. Ya es miedo si mi hija va a ir a viajar con unas amigas a tal sitio. Ya es vivir con miedo, con angustia. De tal manera que el app del miedo está continuamente abierto, continuamente dando vueltas y razonando en unas estructuras fantasiosas que me retroalimentan mi miedo. Por ejemplo, si mi madre, si yo le digo a mi madre, voy a ir a las 6 estoy allá, mamá. Y son las 6:20, para las 6:20 ya ha llamado a mi hermano, ha llamado a mi tío, ha llamado a mi amigo, ha llamado a todo el mundo. Porque mi mamá no está pensando que igual me he entretenido en la calle con alguien al que no había visto y ahora le veo y me he puesto a hablar con él 10 minutitos y me demoré un poquito más allá y hubo cuatro semáforos en rojo. Mi mamá está pensando, este se ha matado, está tirado en la cuneta y nadie lo está encontrando su cuerpo y se me ha muerto. Porque he tardado 20 minutos. ¿Por qué? Porque deja que el miedo, no desde una manera cognitiva, sino desde una manera totalmente visceral, deja que el miedo vaya rampando salvaje en todos los escenarios. No está pensando, se ha retrasado porque ha salido tarde del trabajo. Está pensando, se ha matado. O sea, pasa de Oscar va a venir a las 6 a
son las 6:10, se ha matado. Se ha muerto. O sea, de 0 a 100 en un suspiro. Hay muchas madres así. Y la mía no es la única, ¿eh? Hay muchas madres así. Ahora, fijaros lo siguiente. Mirad lo que dice Hebreos 2. Os voy a leer algo de Hebreos 2, que para mí es muy significativo cuando vemos que el miedo puede estar sometido al nivel cognitivo o al cerebro cognitivo, o el miedo puede estar rigiendo tu vida. Uno de esos apps que rige tu vida. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos participaron o fueron partícipes de carne y sangre, o sea, de este cuerpo, él también, él siendo Cristo, él también participó de lo mismo, o sea, él también se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y fijaros lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, Jesús se hace partícipe de la naturaleza humana, de sangre y carne, dice ahí, para vencer el reino de la muerte, ese imperio de la muerte, que a través del miedo a ella tiene a todos sujetos a servidumbre. Por el miedo irracional, fijaros lo que os digo, el miedo irracional a la muerte, si no es un miedo visceral, es un miedo límbico a la muerte, hace que aquellos de nosotros que estamos con vida, en lugar de estar libres, estamos en servidumbre, estamos sujetos a servidumbre. Y lo que Jesús vino a hacer, el libro de Hebreos nos dice, tenemos un estudio, dos estudios de Hebreos. Lo vamos a poner también, ya que hacemos referencia a ellos, tenemos dos estudios de Hebreos en el canal. Entonces, es mayormente hacia los hebreos que estaban tratando de encajar, dónde encajaba Jesús en la ley hebrea. ¿Okay? Entonces, para eso estaba escrito el libro de Hebreos, no estaba escrito para los gentiles, estaba escrito para los hebreos, inicialmente, la intención original. Y ahí nos dice cuál es la función, qué ha venido aquí Jesús a hacer. Y nos lo pone de una manera que aparentemente parecería ser diferente a otros lugares en el Nuevo Testamento donde nos dicen cuál es la misión de Jesús. Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, dice en el Evangelio de Juan. Él ha venido a dar vida y dar vida en abundancia. Aquí, sin embargo, nos dice que ha venido a quitarnos el miedo de la muerte, porque a través del miedo a la muerte estamos en servidumbre, no en libertad. Sin embargo, en otra parte nos dice que si el Hijo te hace libre, serás en sí libre. Así que esa libertad que Jesús te da, de una u otra manera, en ese puzzle, una de las piezas de la libertad que Jesús te da es el quitarte el miedo a la muerte. Porque a través del miedo a la muerte, bien tuya o de tus seres queridos, o de aquellos que se fueron o aquellos que están por irse, de esa manera, por el miedo a la muerte, tu vida está en servidumbre, tu vida está en esclavitud, no estás en la libertad que Él ha venido a darte. Y una de las cosas que Él ha venido a darte es la libertad basada en que ya no más tienes el miedo a la muerte, que es un imperio que te mantiene en esclavitud. Ok.
os voy a contar una cosita hace unos cuantos meses atrás. Me tocaba jornada en el hospital. Llegué un lunes y saludé a mi amigo Anthony. Y le dije, ¿cómo ha sido tu fin de semana, Anthony? Y me dice, ha sido fantástico. Ha sido muy emocional, ha sido muy, muy hermoso, la verdad. Mi consuegro, el papá de mi yerno, falleció ayer. Y yo, wow, así. Él tenía cáncer pancreático. Tenía cáncer pancreático y falleció ayer. Y fue hermoso, dice, fue hermoso. Había como 35 personas en la casa. De hecho, toda la semana fue hermoso. Yo solo me acomodé porque tenía trabajo la semana pasada. Yo solo me acomodé a todos los eventos de la semana a partir del viernes. Así que estuvimos viernes, sábado y falleció el domingo. Y me dice lo siguiente, él tenía cáncer pancreático, llegó un momento en el cual el libro médico ya te dice que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya hay elementos en el panorama que te dicen que ya no hay vuelta atrás. Es cuando uno también se tiene que considerar lo siguiente. Si médicamente hablando estamos en un cuidado paliativo, médicamente hablando estamos en un cuidado en el cual el libro me está diciendo que ya no hay vuelta atrás. También tenemos que mirar el aspecto de que si Dios quiere que me sane, ¿por qué tiene él que esperar a que esté con un dolor del 12 del 10? O sea, ya no del 10 del 10, sino del 12 del 10, que esté sin dormir noche tras noche, que todos alrededor mío estén angustiados, que esté yo drogado con opioácidos para poder soportar el dolor, que mis piernas estén hinchadas, que mi abdomen esté hinchado, que yo no pueda reconocer a mucha gente porque estoy totalmente drogado, etcétera? ¿Por qué tiene que esperar a ese punto para sanarme? Es como que te voy a sanar, pero primero te voy a hacer sufrir. Una de las cosas que enfatizamos en este canal, y lo habréis escuchado en varios seminarios, es que de una u otra manera, y no sé, yo creo que es más la naturaleza humana en sí, hemos hecho de el Dios de Cristo un Dios pagano, en el cual te está haciendo sufrir, por lo tanto tienes que ayunar más para que dejes de sufrir, para que de una u otra manera Él cambie su opinión o adelante sus tiempos. Porque hasta entonces vas a sufrir más, vas a sufrir más, vas a sufrir más, pero si tu familia ora lo suficiente, si tu familia tiene fe suficiente, si tu familia hace las penitencias que tiene que hacer de una otra manera, porque dentro del protestantismo se habla de las penitencias católicas. Vamos a pagar una misa al cura, vamos a hacer una donación al Opus, etcétera, 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 y de esa manera tal vez el Señor cambie de opinión y nos sane al abuelo o nos sane al papá, porque ya está en cuidado paliativo. Cuidado paliativo es, ya no, las últimas páginas del libro están a la vuelta de la esquina. Para aquellos que no sepan lo que es un cuidado paliativo. Ya no hay nada más que hacer, que esté cómodo, que no tratemos de manejar el dolor. ¿Ok? Entonces, hablamos de las penitencias católicas, pero las penitencias protestantes son iguales. Yo tengo que ayunar, tengo que comer, me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a leer la Biblia todo tal, voy a estar orando una hora, voy a pedir perdón si me quedo dormido en mi oración, ya es tiempo de quitar el pollo y el huevo del refrigerador, porque igual es que los ángeles del Señor no van a sanar a mi papá porque han visto lo que tengo, que tengo un paquete de galletas en el armario, etcétera, etcétera. Son penitencias, son puras penitencias y es paganismo. Y es paganismo. Bueno, pues este señor estaba en cuidado paliativo en la casa. Aquí venía una enfermera
de cuidado paliativo, que ayudaba a la familia, etc. Entonces, este señor razonó de la siguiente manera. Bueno, yo estoy en las últimas 2 páginas de mi libro, en las últimas 2 páginas de mi libro. Tengo un hijo en Canadá, un hijo en Perth, en Western Australia, a 4.000 kilómetros de distancia, otro en Canadá, a 20 y tantos mil, o lo que fuera. Tengo una hija en Queensland y tengo otro en Melbourne. Como la ley de Murphy nos explica, yo me voy a morir en el peor día de todos. El día en el cual mi hija en Queensland no pueda venir, mi hijo en Perth le surja algo, y el de Canadá tal, etc. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a todos sus hijos y les dijo, vamos a organizar una semana en la cual todos podáis venir. Os podéis con tiempo. El doctor me ha dicho que puede ser en 3 meses, que puede ser en 6 meses. ¿Okay? Tengo cáncer pancreático en 3 meses, 6 meses. ¿Okay? Entonces, organizar un día dentro de los siguientes 3 meses. Los hijos organizaron un día, el de Canadá viajó, el de Western Australia viajó, el de Queensland viajó y el de Melbourne vino en esta área. Todos pidieron un par de semanitas y estuvieron una semana con el papá. Leyendo, viendo fotos, hicieron comida, rieron, contaron anécdotas, lloraron, miraron vídeos, compartieron comida, durmieron juntos en el sofá, vieron una película con palomitas de maíz, o pochoclos. Em, hicieron todo eso y llegó el domingo, hicieron una cenita y me contaba mi amigo que uno de los anestesistas que conocemos, que él y yo conocemos, me dice, en ese momento llegó él, este anestesista, a las 10 de la noche, sonó el timbre, pum, pum, llegó el anestesista, que tiene licencia para este procedimiento, y dice, y por la vena le puso una inyeccióncita y un relajante, tal, y se apartó. Ahí estaban los 35 miembros de la familia, con el padre, con el esposo, con el abuelo, diciendo adiós. Hermoso, bonito y elegante. Y ahora cuento esta historia y hay gente que está pensando, pero eso es suicidio. Hay gente que he cantado esta historia hermosa y hay gente que está pensando, pero eso es quitarse la vida, eso es suicidio. Eso es lo que hacemos con los perros cuando los perros están sufriendo. Porque tiene sentido evitar que ese perrito siga sufriendo. Y no lo usamos con los seres humanos porque de una otra manera permitimos que sigan sufriendo a niveles inimaginables. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo a la muerte. Porque tenemos un miedo terrible a la muerte. Y a pesar de que en aquella situación, en ese domingo, habría gente que no era creyente y uno de ellos es mi amigo, su esposa sí, porque la conozco, pero mi amigo no es necesariamente ni religioso ni nada. Pero yo le dije, Anthony, a mí me da la impresión, así yo como tanteando las aguas, me da la impresión que cuando mi día llegue o cuando tu día llegue, a tu consuegro lo vamos a ver de vuelta. Me dice, yo esas cosas no sé mucho, pero te puedo decir que fue hermoso, mira. Fue hermoso. Si me tengo que ir de una manera y si yo tengo que pasar por esa enfermedad tan cruel y tan dolorosa como lo estaba pasando él, yo elegiría eso porque lo veo más humano, lo veo más, ¿cómo lo podríamos decir? Más misericordioso que dejar que esa persona esté viviendo con gritos, con dolor, etcétera, continuamente. Porque tenemos miedo a la muerte. Y como tenemos miedo a la muerte, al final sufrimos más en la vida o dejamos de vivir esta vida como deberíamos estar viviendo. Tenemos miedo a todo.
y de unas maneras desproporcionadas a todo. Ok, pongo un número de ejemplos. Ya he comentado que si no han visto el programa de ¿Dónde están los hijos que os he dado? Que lo vamos a dejar ahí en el enlace. Como padres, el miedo a los hijos o el miedo a los seres queridos. Yo conozco a personas que los últimos 2 años o los últimos 3 años o los últimos 4 años están súper preocupados, súper tremendamente preocupados, porque tarde o temprano, más temprano que tarde, daría la impresión que su papá o su mamá van a fallecer. Y pregunto, ¿cuántos años tiene tu papá? Tiene 80 años. Ok. Pero ya le veo más frágil, le veo más débil, etc. Y eso me tiene angustiado, o me tiene angustiada por los últimos 2 años. O sea, viven con el miedo, suena el teléfono y están angustiados. Porque va a ser mi hermano, no vaya a ser que sea mi hermano llamándome que el papá murió. No vaya a ser que sea mi hermana o mi mamá que me diga que el papá murió, etc. Vivimos angustiados. Hemos pasado los últimos 2 años angustiados porque cada vez que suena el teléfono creemos que va a ser nuestro papá. Porque no entendemos que una de las cosas que Jesús, el dador de la vida, y el que se autollama a sí mismo también la resurrección, no solo la vida, sino la resurrección, el dador de la vida y la resurrección, ha venido aquí a través de esas palabras, quitarnos el miedo a la muerte, no solo a la nuestra, sino de aquellos seres queridos. Él va y habla con Marta en Juan 11. Y si vamos en Juan 11, fijaros lo que le dice en Juan 11 a Marta. ¿Os acordáis que Marta es la hermana de Lázaro? Lázaro ha fallecido y en el versículo 21 de Juan 11 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, Marta sabe que Lázaro resucitará en el día postrero, que de una u otra manera va a ver a Lázaro de vuelta. Ella no está triste porque no va a ver a Lázaro de vuelta en la día de resurrección. Ella está triste porque no va a ver a Lázaro mañana. Ella está triste porque la casa que está llena con la presencia de una persona, esa presencia de esa persona no va a estar ahí ya. Marta no está en estos momentos pidiendo por Lázaro, está pidiendo por ella. Porque ella es la que se queda aquí. Ella es la que se va a quedar sola. Ella no está pidiendo por Lázaro, ella está pidiendo por ella. Y cuando yo tengo el miedo de que mis hijos hagan una decisión, porque esa decisión les puede aumentar el riesgo de que fallezcan en un accidente o fallezcan asesinados o etcétera, yo no les estoy aconsejando no hagas esto por, por miedo a no verles en la resurrección. Le estoy diciendo no hagas esto por miedo a yo no verlos ahora. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y fijaros lo que dice Jesús. Esto lo voy a leer de una manera, voy a leer lo mismo, pero lo vamos a extraer de una manera posiblemente diferente a la que antiguamente o anteriormente la has leído, a pesar de que son las mismas palabras. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, fijaros lo siguiente. De la manera en la cual se lee o se interpreta, si a lo rápido, es lo siguiente. El que cree en mí
entendiendo que el que ya creía en mí, aunque esté muerto, o sea, aunque llegue a morirse, resucitará. Aunque llegue a morirse, resucitará. Pero si os dais cuenta, para interpretarlo de esa manera, tenemos que cambiar el tiempo del verbo. Porque en realidad aquí dice, el que cree en mí, no el que estaba ya creyendo en mí, sino el que cree ahora, ¿cuándo? Aunque esté muerto. O sea, el que está muerto creyendo en mí, a pesar de que esté muerto, pero ¿qué pasa? ¿Que los muertos pueden creer en Cristo? Es que eso es lo que está diciendo aquí en el tiempo. El muerto, aunque esté muerto, si cree en mí, creyendo en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es barrera para creer en Cristo. ¿Cómo sé eso? Porque fijaros lo que dice el siguiente versículo. Y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que vive, el que está ahora viviendo y cree en mí, no morirá eternamente. Pero el que está muerto y cree en mí, tampoco, porque será resucitado. No hay más. Eso no es como lo estábamos interpretando antes. Es que como lo que estamos interpretando, lo que lo estábamos interpretando antes no tiene sentido precisamente por el segundo versículo. Porque si nosotros interpretamos el primer versículo, el que cree en mí en vida, el que cree en mí en vida, aunque muera, vivirá, es exactamente lo mismo que decir el que vive y cree en mí. Es exactamente lo mismo, pero aquí está hablando de dos tipos de personas. Y sin embargo, nosotros lo hemos interpretado como que es aquellos que tienes que creer en él en vida para ser resucitado y para no estar muerto. Pero no está diciendo eso. Aquí son dos grupos de personas. Unos que han creído en Cristo en vida y otros que han creído en Cristo ¿cuándo? Estando muertos. Tenemos un estudio de una serie de tres, es del milenio, y hablamos la diferencia que hay o la diferencia que existe entre aquellos que ya han aceptado a Cristo en este lado del río y aquellos que aceptarán a Cristo al otro lado del río. Y la diferencia es clarísima. Yo ya tengo el gozo y no el miedo aquí. Para mí, cuando viene la muerte, puedo alzar mi voz como Pablo y decir, vivir. Para mí vivir es Cristo. Morir es ganancia. Mientras que el que vive con el miedo a la muerte y no cree que en realidad Cristo ha venido a quitarle ese miedo y a darle vida en abundancia, va a la muerte con miedo. No va a la muerte como ganancia, va a la muerte con miedo y no ha vivido con Cristo o no ha vivido en los principios que te dan gozo, amor, misericordia, perdón, etc. Ha vivido con miedos, con inseguridades, con violencia, con esto, con lo otro, con ta, 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 ta. O sea, ha vivido aquí sin ganar los beneficios de saberse aceptado y salvo, y va a la muerte, a las aguas de la muerte, con ese miedo, con ese terror. Y eso lo vemos cuando dos personas fallecen. La persona que no cree en Cristo antes de la muerte y cómo enfrenta esa muerte con miedos y con sus propios demonios y el saber que su casa no está en orden y saber que nunca le perdonó a su hija, etcétera, y cómo va a la muerte una persona que está en Cristo, va con gozo, etcétera.
entra en las puertas de la muerte diferente. La que va con ese miedo, con ese terror, con un montón de cosas sin finalizar, entra en ese sufrimiento que, metafóricamente hablando, la Biblia en Apocalipsis lo llama el milenio, que no son 1000 años literales, es lo que uno siente cuando estás en mitad del huracán, que como parece que no para de soplar nunca. Entonces, en esa reconstrucción de tu vida que tiene que ser ahora sanada por Cristo, aunque estés muerto en la mitad de esas aguas, en ese lago de fuego, donde todas tus impurezas están siendo quemadas, aunque estés muerto, creyendo en mí, aunque estés muerto, resucitarás. Y el otro, ese lago de fuego, es pequeñito, es como una pequeña sauna. No pasa por esa muerte eterna, porque ya digamos, ha pasado por esa limpieza emocional de los archivos del cerebro límbico que Jesús nos ha ido dando con un caminar con Él aquí. La diferencia es clara, es la de entrar en una cárcel de alta seguridad lleno de asesinos y decir lo siguiente: las puertas están abiertas, todos vosotros podéis salir y seráis limpiados y esta cárcel será vacía y no quedará nadie. ¿Cuál es la diferencia entre ser vivo y creer en Jesús o llegar a estar muerto y desde la muerte creer en Jesús? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es aquel que escucha el anuncio de que las puertas de la cárcel están abiertas y dice: espera, ¿que me puedo salir ahora? Sí. Que no tengo que aguantar una violación más, que no tengo que aguantar un golpe más, una vejación más, que no me tengo que quedar acá. Sí. Pues salgo ahora. Voy a ser libre hoy. Y los otros son los que se quedan en la cárcel, pues otros 50 años, otros 60 años, con vejaciones, con inseguridades, con daños, con miedos, durmiendo con la postura de un feto o de un bebé, así, con las piernas juntitas, etcétera, etcétera. Y las puertas están abiertas. Esa es la diferencia. La diferencia de creer en Cristo hoy es que el impacto de esa libertad, o por lo menos el inicio del impacto de esa libertad, lo empiezo a experimentar hoy. Y sin tener que pasar por esa creencia en la muerte. Pero eso es lo que está diciendo acá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando tenemos esas buenas noticias, la muerte se convierte en algo diferente. Ya no es la guadaña con el hombre vestido de la capa negra que nos da escalofríos. Se convierte en ese caminar, en ese tránsito, en ese cruce del río entre el desierto y el oasis, entre la zona árida y el Edén o el paraíso. Por eso que las palabras de Pablo resuenan o han de resonar en el creyente. Vivir es Cristo. Sin Cristo, en realidad no vivimos de la manera en que potencialmente podríamos estar viviendo. Estamos encarcelados en nuestros miedos, estamos encarcelados en ese miedo al más allá. Hay una imagen muy, muy tremenda
de un país y de una capital de país en la cual hay una autopista. No voy a decir ni el nombre del país ni la capital para que nadie se sienta ofendido o que estoy apuntando a ninguna nacionalidad en particular. Pero es una imagen de helicóptero hacia abajo. Hay una autopista, una gran autopista. Al lado izquierdo de la imagen hay están los barrios o no los barrios, sino zonas residenciales. Zonas residenciales de clase media, media pero acomodada, donde hay tiendas, donde hay negocios, donde hay industria, donde hay trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, luego tienes esa gran autopista, hay una gran autopista, muchas líneas en la autopista, y al otro lado de la autopista está uno de los barrios más peligrosos del mundo. Uno de los barrios en los cuales, si no entras ahí con alguien que te conozca, que sepa dónde tienes que caminar, a quién tienes que decir hola, a quién no puedes hablar, a quién tienes que bajar la mirada, porque todos son códigos internos de ese barrio, posiblemente no salgas con vida ese día. ¿Okay? Es uno de los barrios más peligrosos del mundo. Entras y igual no sales. ¿Okay? Hay jóvenes que nacen de una madre de 15 años, nacen ahí como bebés, en ese barrio. A los 6, 7 años ya están metidos en bandas, ya están traficando con droga, ya están con todos los mecanismos de ello. Y su mundo está siempre al borde del colapso. Y estos jóvenes, o a los 12 años, le pegan un tiro a alguien, o a los 15 alguien le pega un tiro a ellos, o a los 20 ponen la pistola y se suicidan. Porque no pueden escapar, porque entienden que su mundo es un mundo enemigo, es un mundo totalmente apartado de la misericordia de Dios. ¿Okay? O matas, o te matan, o te matas. O traficas, o te inyectas, o te evades de alguna u otra manera. O violas o eres violado. O robas o eres robado. O asesinas o acabarás asesinado. Y la imagen es impresionante. Porque lo único que separa a esa gente de poder conseguir un trabajo, que alguien le dé una oportunidad, es literalmente cruzar la autopista. Muchas veces nos encerramos en nuestros miedos y lo único que está para salir de esos miedos y una vida llena de oportunidades es un camino muy estrecho, una autopista, un río, algo muy pequeñito que nuestros miedos nos impiden a cruzar y creemos que todo el universo está en contra de nosotros. Todas las cosas malas están lloviendo sobre nuestras cabezas. Y la única diferencia entre la nube que está sobre nosotros y el sol que está brillando allá es una pequeña carretera. El miedo nos impide a cruzar. Vi un documental de esos jóvenes, Vidas sin esperanzas, hablaban del crimen, de cómo se ganan la vida, de cómo se prostituyen, de cómo tal. Y en todo momento estaba pensando, 100 metros. Llegas a esa autopista, son 100 metros. En 100 metros la vida es totalmente diferente. En 100 metros. Pero nuestro sistema límbico nos ha encerrado en esa toxicidad. Esos apps nos han encerrado en esa toxicidad, nos han llenado de miedos que ni siquiera esos 100 metros son capaces de caminar. Porque hay un vértigo a aquello. El app de la autoestima está totalmente rayado, por lo tanto no se ven como ciudadanos dignos de ir a pedir un trabajo en una cafetería a 100 metros de distancia. No se ven con la educación suficiente para ir a pedir un trabajo de lavaplatos en un restaurante a 100 metros de distancia. Cuando digo 100 metros
cruzando la autopista, ¿ok? No 100 metros de donde ellos están, porque el barrio es grande, pero si se arriman al borde del barrio, hasta donde está la autopista, luego son 100 metros de autopista, ¿ok? No, entonces te das cuenta que el up de la autoestima está desequilibrado. El up de la valía está desequilibrado. El up del perdón está desequilibrado porque le han hecho mucho daño, etc. El up del miedo está totalmente desequilibrado. O sea, duermen con una pistola debajo de la almohada. ¿Cuánto desequilibrio tiene que haber para poder dormir? Y de hecho, fijaros, cuando se quitan la vida, uno puede decir, perdieron el miedo a la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No se quitan la vida porque no se pegan un tiro porque perdieron el miedo a la muerte. Se pegan un tiro porque siguen con el miedo a la vida. Se pegan un tiro porque prefieren darse un tiro a caminar 100 metros. ¿Dónde está la vida con oportunidades? A 100 metros de distancia. Se pegan un tiro no porque han perdido el miedo, sino porque tienen tanto miedo a la vida que está a 100 metros de distancia que toman la opción de quitarse la vida, de pegarse un tiro en esas circunstancias. Entonces, ¿cuáles son tus miedos? ¿Y de qué manera o cuánto tus miedos están rigiendo tu vida? ¿De qué manera tus miedos están rigiendo tu vida? Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia muy extraña, muy, muy extraña. Decimos lo siguiente: la vida es complicada, la vida tiene muchas dificultades. ¿Qué puedo hacer para complicármela más? ¿Qué puedo hacer para amargarme más aún? ¿Ok? Estoy en estos momentos, tengo un buen trabajo, estoy ahí, tengo buen trabajo, tengo seguridad, etc. ¿Qué puedo hacer para complicarme más la vida? O sea, el ser humano tiene esa facilidad. Esa facilidad. La vida es complicada, el matrimonio es complicado, tengo problemas en el matrimonio. ¿Cómo lo puedo hacer peor? Le voy a poner los cuernos a mi esposa. Esto seguro que... O sea, ¿os dais cuenta? El ser humano tiene como... La vida es complicada, el dinero es súper mal, es difícil de almacenar el dinero. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a invertir en cripto para ver si puedo perder los 20.000 que tengo ahorrados. O sea, es como, ¿cómo me puedo yo hacer la vida más difícil? Tenemos esa tendencia de, no, apenas puedo con 2 niños. Quiero otro bebé. Es como que, tengo 15 años, mi novio tiene 15, no tiene trabajo, posiblemente él no acabe el colegio, yo posiblemente no acabe el colegio. ¿Cómo lo podemos hacer más complicado? Vamos a tener relaciones íntimas sin protección. Para ponerle más chispa a la vida, para ponerle más... Venga, que no es suficiente con lo que ya llueve, vamos a abrir encima, está lloviendo y nos vamos a poner debajo de la ducha también. Tenemos esa tendencia, ¿ok? Y esas tendencias tienen mucho que ver con un sistema límbico totalmente regido por un desbalance en la autoestima, en el perdón, en el corazón de servicio que hemos estado presentando y en el día de hoy el miedo. Cuando tenemos todos esos desbalances, las actuaciones que acabamos haciendo es de pura locura. Es de pura locura. Es que, sí. Era pero ¿cómo yo hice esa decisión? Era como un niño de 2 años y encima borracho. O sea, ¿quién en su sano juicio
Y eso es lo que nos falta, un sano juicio. Y nos falta un sano juicio porque nuestro sistema límbico es el que está alterado. No porque nuestro sistema cognitivo está alterado, sino porque nuestro sistema límbico está alterado. Sabemos que nuestro sistema cognitivo no está alterado porque después de recibir las consecuencias nos damos cuenta cognitivamente y decimos, seré burro. Esa palabra, seré burro, es lo que más conciencia tiene de todo lo que de todas las decisiones. Cuando nos hemos dado cuenta, y nos hemos dado cuenta de lo burro que hemos sido por el sistema cognitivo. El cognitivo no tiene ningún problema, es porque el límbico tiene el problema. Vivimos por emociones, sentimientos, miedos, inseguridades, desvalorizaciones que han sido corrompidos por no haber sido estado expuestos a un amor incondicional que pueda filtrarlo todo y poner todo en orden. Ese amor incondicional nos lo da Dios, que no nos ha dado una vida para que vivamos por miedo, ni siquiera el miedo a la muerte nuestra o de nuestros hijos. Si yo voy a vivir con miedo por lo que le pueda pasar a mi hija o a mi hijo, etc., entonces le puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación. Mi hijo Nicolás 23, mi hijo Nicolás ahora se ha comprado una moto. El regalo emocional para cualquier padre, una moto de carretera. El regalo emocional para cualquier padre. Me mandó la foto. Bueno, me vino a visitar la semana pasada en la moto. La estuvo probando. La estuvo probando la moto. Así que me subí yo arriba también, etc. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque el miedo a la muerte, mi Dios, ha venido a quitármelo. Entonces, pero ya no solo el miedo a la muerte mía, sino el miedo a la muerte de mis hijos también. Ha venido a quitármelo. Entonces, si el miedo, él ha venido a quitármelo y yo sigo viviendo con miedo, estoy eligiendo el miedo en lugar de mi Dios. Yo quiero elegir a mi Dios. Y él me dice que todo acabará bien. Que él es el alfa que hace todo bien y el omega que lo termina todo bien. Entre medios nosotros estamos haciendo todas las marañas que estamos haciendo. Entonces, mi hijo se ha comprado una Honda 650. ¿Saben que esa moto puede alcanzar 200 kilómetros por hora? Yo estoy durmiendo. Hoy he dormido como un angelito. Yo tardo 30 segundos en dormir. 30 segundos, me quedo dormido. Así. Así por así. ¿Ok? Porque mi Dios ha venido a quitarme el miedo que esta vida me ha ido llenando en mi sistema límbico. Entonces yo estoy dando permiso emocional a mi Dios divino de balancearme mis miedos y ponerme los miedos y los respetos en un balance equilibrado. ¿Ok? Y el mayor de todos es el miedo a la muerte. Si tú a día de hoy todavía estás con el miedo a tu muerte o el miedo a la muerte de un ser querido, ese miedo a la muerte te está impidiendo a ti gozar la vida. Vamos a dejarlo aquí, vamos a dar paso a un número de preguntas y comentarios. Voy a pedir a Mary que corte la grabación en estos momentos. Y